5 pruebas, 18 meses, y finalmente me dieron su aprobación. Lástima que olvidaron que yo podía irme. Todo empezó a desmoronarse un domingo por la mañana, mientras yo hacía tortitas. Las 4 amigas de mi esposa estaban de visita para el brunch, sentadas en nuestro salón con su café y sus mimosas, sus voces llegando a través de la ventana abierta de la cocina. No intentaba escuchar a escondidas. Es solo que nuestra casa tiene esa distribución en la que la cocina y el salón comparten una pared y el sonido se transmite. Estaba a media vuelta de una tortita cuando oí la voz de Jennifer, la amiga más cercana de mi esposa durante la última década. Bueno, estamos todas de acuerdo. Ha aprobado. La espátula se congeló en mi mano. 5 de 5, respondió otra voz. Sinceramente, no pensé que superaría la de las vacaciones. Mi cerebro empezó a catalogar referencias mientras yo seguía allí de pie, con la tortita quemándose lentamente en la plancha. Lo del ascenso fue la verdadera prueba, añadió una tercera voz. Podría haberse amargado mucho con eso. Lo doy por cerrado, dijo Jennifer con rotundidad. Es un buen partido. Definitivamente debería quedarse con él. Luego, la voz de mi esposa, más baja que las demás, insegura. ¿De verdad lo creéis, chicas? Absolutamente. Has encontrado a uno bueno. Tiene madera de marido. Me quedé allí, con la masa goteando de la espátula. Mi mente repasaba a toda velocidad 18 meses de matrimonio, viendo de repente todo desde una perspectiva diferente. Vacaciones, ascenso, 5 de 5. La frase, debería quedarse con él, resonaba en mi cabeza como el veredicto de un tribunal invisible. Terminé la tortita. La memoria muscular se hizo cargo. Emplé todo el lote, las dispuse en nuestra bonita bandeja de servir con las fresas y la nata montada, y entré en el salón como si nada hubiera pasado. La conversación se detuvo en el instante en que aparecí. 5 rostros se giraron hacia mí, y vi cómo la expresión de mi esposa cambiaba de relajada a algo cercano al pánico en el espacio de un latido. Coloqué la bandeja con un cuidado deliberado justo en el centro de la mesa de café. Hice contacto visual directo con mi esposa. Hablé en el mismo tono agradable que siempre usaba cuando recibía a sus amigas. Disculpad la interrupción. Acabo de oír algo interesante desde la cocina. Dejé que el silencio se prolongara durante exactamente 3 segundos, lo suficiente para ponerlas incómodas. 5 pruebas, 18 meses, y finalmente habéis decidido que soy un buen partido. La taza de café de mi esposa se detuvo a medio camino de su boca. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. Sus amigas, de repente, encontraron sus regazos fascinantes. Felicidades por aprobar vuestra evaluación sobre mí, y continué, con la voz todavía perfectamente tranquila. Luego me di la vuelta y regresé a la cocina, dejando las tortitas atrás. Oí el silencio incómodo, luego el raspado de una silla, pasos, la puerta de la cocina cerrándose mientras mi esposa me seguía, separándonos de su audiencia. No es lo que parecía, empezó inmediatamente. La voz aguda por el estrés. Yo estaba en el fregadero, enjuagando la plancha. No me di la vuelta. ¿Cuál fue la de las vacaciones? Lo estás sacando de contexto. ¿Qué fue lo del ascenso? Todavía sin mirarla. Solo intentaban apoyarme. Cerré el grifo, me giré para mirarla. ¿Cuántas pruebas exactamente? El silencio se alargó. Simplemente esperé. Había aprendido hace años que el silencio incomoda a la gente lo suficiente como para que lo llenen, generalmente con la verdad. 5, susurró finalmente. Asentí lentamente, procesando. 5 ocasiones distintas en las que tú y tus amigas manipulasteis situaciones para evaluar mi valía como marido. No era una pregunta, era una afirmación. Háblame de ellas. De todas. Y lentamente, dolorosamente, como sacar una muela, la verdad empezó a salir. La primera prueba había sido a los 4 meses de nuestro matrimonio. La hospitalización de emergencia de su madre. Recordaba aquella noche vívidamente, el teléfono sonando a las 6 de la mañana. Su voz, presa del pánico, diciendo que su madre estaba en el hospital. Pensaban que podía ser el corazón.
Yo tenía una presentación importante en el trabajo esa mañana, de las que podían marcar el éxito o el fracaso del primer trimestre. Pero inmediatamente abrí páginas de reserva de vuelos mientras ella hacía la maleta. Te saco el billete, le había dicho. Ve a hacer la maleta. Te llevaré al aeropuerto. Pero tu presentación. Se puede reprogramar. Tu madre no puede esperar. La llevé al aeropuerto a las 4 de la mañana, me quedé hasta que su vuelo embarcó, llamé a mi jefe desde el aparcamiento para reprogramarlo todo, volví a casa y pasé el día muerto de preocupación por una mujer a la que había llegado a querer como a mi propia madre. Resulta que eran pruebas rutinarias. No había nada de emergencia en ello. Su madre estaba bien, había estado bien. Todo el asunto fue deliberadamente exagerado para ver si yo la haría sentir culpable o la apoyaría por irse durante una semana de trabajo importante. ¿Tu madre estaba en el ajo?, pregunté. No, dijo mi esposa rápidamente. Realmente estaba en el hospital. Simplemente no era tan grave como lo hice sonar. Así que mentiste sobre la salud de tu madre para probar mi reacción, mantuve la voz plana, sin emoción, y te llevé al aeropuerto a las 4 de la mañana. Pensando que podría morir, mientras tú llevabas a cabo un experimento. No pudo sostenerme la mirada. La segunda prueba fue la cena con Jaque, del trabajo. También la recordaba. Había llegado a casa un martes, mencionando casualmente que Jaque estaba pasando por problemas de pareja y le había preguntado si podían cenar juntos para hablarlo. Solo ellos dos. La animé a ir, le dije que se tomara su tiempo, que esperaba que Jaque resolviera sus cosas. La cena se alargó hasta medianoche. No me escribió mucho durante la cena. Yo no se lo pedí. Cuando llegó a casa, le pregunté qué tal había ido, si Jaque estaba bien. Eso fue todo. Lo que no sabía era que sus amigas estaban monitorizando nuestro intercambio de mensajes en tiempo real, comprobando si yo le reventaría el teléfono a mensajes de celos, cronometrando cuánto tardaba en responder, analizando si sería pasivo-agresivo cuando llegara a casa. Había aprobado por estar seguro de nuestra relación, por confiar en ella. Jaque era real, dijo mi esposa a la defensiva. Realmente tenía problemas. Pero tus amigas sugirieron que lo usaras como una oportunidad para probar si me pondría celoso, terminé por ella. Asintió, desdichada. La tercera prueba fue el viaje a Hawái, las vacaciones de chicas que se habían programado durante la semana de mi cumpleaños. Recordaba que mi esposa lo mencionó, claramente emocionada por el viaje, pero nerviosa por las fechas. Los vuelos son una ganga, había dicho. Los hoteles ya están reservados, pero es la segunda semana de marzo, que incluye mi cumpleaños. Deberías ir, le dije inmediatamente. Los cumpleaños son todos los años. ¿Cada cuánto tienes la oportunidad de ir a Hawái con tus amigas? Se sintió aliviada. Agradecida. Habíamos celebrado mi cumpleaños el fin de semana antes de que se fuera, y había estado bien. Genial, incluso. Lo decía en serio cuando dije que los cumpleaños no eran para tanto. Lo que no sabía era que habían elegido deliberadamente la semana de mi cumpleaños. Que todo estaba diseñado para probar si sería controlador con el dinero o su tiempo, si la haría sentir culpable por priorizarse a sí misma. Dejaste que lo programaran durante mi cumpleaños a propósito, dije. Pensaron que sería una buena prueba de control financiero y egocentrismo, terminé yo. Esa parte la oí en el salón. Lo que quiero saber es, ¿querías ir a Hawái o querías ponerme a prueba? Ambas cosas, admitió en voz baja. Sí quería ir, pero no lo suficiente como para defender la elección de cualquier otra semana de las 52 disponibles. Negué con la cabeza. 365 días en un año, y dejaste que eligieran deliberadamente los 7 que incluían mi cumpleaños. La cuarta prueba fue el ascenso que no conseguí. Esa no había sido fabricada, pero la usaron de todos modos. Recordaba llegar a casa ese día completamente desinflado. Llevaba 3 años trabajando para ese ascenso. Horas extras, proyectos adicionales, todo. Y se lo habían dado a otra persona. Se lo conté a mi esposa, fui honesto sobre sentirme decepcionado, un poco humillado, frustrado con las políticas de la oficina. Ella había escuchado, me había apoyado. Lo procesé durante el fin de semana y seguí adelante.
No dejé que envenenara nuestra vida familiar ni me amargara. Lo que no sabía era que ella había estado tomando notas, documentando mi gestión emocional, informando a su comité sobre cómo manejaba el fracaso. Puntuaste mi respuesta a una de las peores decepciones profesionales de mi carrera, dije en voz baja. Yo solo estaba procesándolo. En una escala del 1 al 10, calificaste mi madurez emocional mientras yo te confiaba que me sentía como un fracasado. Empezó a llorar. No sentí nada. La quinta prueba fue la peor, los comentarios de su hermano en la cena familiar de hace 2 meses. Recordaba esa noche claramente. Habíamos estado en casa de sus padres. Su hermano estaba de visita desde otro estado. Durante la cena, la conversación giró hacia las carreras profesionales. ¿Sigues en la misma empresa?, había preguntado su hermano. ¿Cuánto hace ya? 6 años. 6 años, había confirmado yo. Empecé justo después de la universidad. Mismo puesto. Me ascendieron 2 veces. Analista senior ahora. Había intercambiado una mirada con mi esposa entonces. La capté, pero no la entendí en ese momento. Analista senior, había dicho lentamente. Eso es cómodo. La palabra goteaba con descendencia. Paga bien, había dicho yo con calma. Buenas prestaciones. Me gusta el trabajo. Claro, claro. ¿Pero no piensas nunca en algo más grande? Montar tu propia firma, consultoría, algo emprendedor. Lo he pensado. Por ahora, estoy contento donde estoy. Contento, se había recostado en su silla. Sin ofender, tío, pero eso suena a conformismo. Mi hermana se merece a alguien que va a llegar lejos, no a alguien contento con estar cómodo. La mesa se quedó en silencio. Sus padres parecían incómodos. Mi esposa había mirado fijamente su plato. Mantuve la voz tranquila. Tu hermana se casó conmigo sabiendo exactamente quién era y a qué me dedicaba. Si tiene alguna preocupación sobre mis ambiciones profesionales, puede decírmelo ella misma. Solo digo. Sé lo que dices, y tienes derecho a tu opinión sobre mis elecciones, pero mi carrera es un asunto entre tu hermana y yo. El tema había cambiado. El resto de la cena fue tenso. En el coche de vuelta a casa, lo había mencionado. Tu hermano me ha atacado de verdad esta noche. Es protector, había dicho ella. Ya sabes cómo es. Ser protector sería preguntar si te trato bien. Eso fue insultante. Solo quiere lo mejor para mí. Y no dijiste nada. Ahora, de pie en nuestra cocina, la miré directamente. Le dijiste que dijera eso. Orquestaste que mi propio cuñado me insultara en una cena familiar. No insultar, solo cuestionar. Me llamó mediocre. Dijo que te merecías a alguien que llegaría lejos, y tú te quedaste ahí sentada en silencio porque estabas observando para ver si montaría una escena o te exigiría elegir entre tu familia y yo. Ya no podía negarlo, y no lo hizo. Continué, yo rebajé la tensión, mantuve la compostura, no lo convertí en un drama familiar. Otra estrella de oro para mí. Mi voz se endureció. Pero usaste a tu propio hermano como un arma, y le has dejado seguir pensando que no soy lo suficientemente bueno para ti porque admitir la verdad significa admitir lo que hiciste. El silencio que siguió fue roto por mi siguiente pregunta. Si hubieras suspendido alguna de estas pruebas, ¿cuál era el plan? ¿Vaciló? Esa vacilación me lo dijo todo. ¿Cuál era el plan?, repetí. Sugirieron terapia después de la tercera prueba, susurró. Después de la cuarta, hablaron de separación. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Estabas preparada para dejarme. Si no aprobaba el programa, tenías una estrategia de salida. No era así. Era exactamente así. Lo dijiste tú misma. Recomendaron la separación, lo que significa que estabas escuchando esas recomendaciones. Estabas considerando de verdad terminar nuestro matrimonio basándote en el voto de un comité. Pasé junto a ella de vuelta al salón. Sus amigas seguían allí, sentadas en un silencio incómodo, probablemente esforzándose por oír lo que pasaba en la cocina. Todas levantaron la vista cuando entré. Nadie habló. Tengo curiosidad por algo, dije, permaneciendo de pie.
Un movimiento de poder. Psicología básica. ¿Qué pasa con la sexta prueba? Intercambiaron miradas confusas. Jennifer habló primero, intentando una risa que no sonó del todo bien. No hay sexta prueba. Aprobaste las 5. Tienes razón, dije con calma. La sexta prueba es diferente. Dejé que eso flotara por un momento. La sexta prueba es la mía. Vi la confusión extenderse por sus rostros. Durante 18 meses, habéis estado decidiendo si soy digno de permanecer en este matrimonio, mantuve la voz nivelada, conversacional. La sexta prueba consiste en que yo decida si este matrimonio es digno de que yo permanezca en él. La implicación aterrizó. Pude verlo en sus caras. Me giré hacia mi esposa, que me había seguido de vuelta a la habitación. Así que, esto es lo que quiero que hagas. Hice contacto visual directo. Pregúntales a tus amigas si debería quedarme. Abrió la boca. No salió nada. Adelante, la animé. Ya que han estado tomando decisiones sobre nuestro matrimonio durante 18 meses, pidámosles su opinión sobre esto también. Pregúntales, ¿debería quedarme o debería irme? El silencio fue absoluto. El rostro de mi esposa mostraba cómo la comprensión la invadía en tiempo real. No podía preguntar porque de repente entendió lo completamente demencial que sonaba, lo insultante, lo degradante. Jennifer intentó salvar la situación. Mira, solo intentábamos protegerla. ¿De qué exactamente?, pregunté, girándome para encararla. De tener un marido que está presente, que apoya su carrera y sus amistades, que maneja la decepción como un adulto, que no monta berrinches cuando los planes cambian. No entiendes el tipo de experiencias que tienen las mujeres. Entiendo que si un hombre le hiciera esto a una mujer, lo llamaríais abuso psicológico. Poner a prueba a alguien repetidamente, documentar sus respuestas, tener estrategias de salida, hacerle demostrar su valía una y otra vez. Otra amiga habló. La estábamos ayudando a tomar una decisión informada sobre su futuro. Ella tomó una decisión informada hace 4 años cuando se casó conmigo, dije. Lo que vosotras hicisteis fue hacerle cuestionar esa decisión cada día hasta que demostré mi valía ante un panel de extrañas que no me conocen, no viven conmigo y no tienen ningún interés en nuestro matrimonio, excepto el drama. Miré el portátil de mi esposa, todavía abierto en la mesa de café. Algo había sido visible en la pantalla antes, un documento. ¿Cómo estáis registrando exactamente esas puntuaciones de gestión emocional?, pregunté. Me acerqué y miré la pantalla antes de que nadie pudiera cerrarla. El título me heló la sangre. Marco de evaluación de la relación, periodo de valoración de 18 meses. Me senté y empecé a leer. La habitación estaba en un silencio sepulcral. El documento era exhaustivo, detallado. Cada prueba listada con fechas específicas, escenarios fabricados, resultados de comportamiento deseados. Mis respuestas reales, documentadas palabra por palabra. Puntuaciones numéricas en una escala de 10 puntos en múltiples categorías, compatibilidad financiera 9 décimos. Madurez emocional 8 décimos. Confianza y seguridad 9 décimos. Dinámicas familiares y de prioridad 8 décimos. Ambición y crecimiento personal 7 décimos. Resolución de conflictos 9 décimos. Media ponderada general, 8,4 sobre 10. Había una sección entera llamada, rúbrica de puntuación y metodología de evaluación. Otra sección analizando patrones en mi comportamiento, preocupaciones anotadas, señales de alarma monitorizadas, luces verdes autorizadas. Al final, una sección de recomendación en negrita, aprobado para asociación a largo plazo. Y debajo de eso, en una fuente más grande, continuación del matrimonio autorizada. Leí esa línea 3 veces. Me puntuaste antes de decir, sí, a casarte conmigo, dije, con la voz completamente plana ahora. Me desplacé hacia arriba. El documento estaba fechado. La fecha de aprobación final era 3 semanas antes de que me dijera que estaba lista para empezar a intentar tener hijos. Empecé a leer en voz alta. El sujeto demuestra una respuesta apropiada a la prueba de límites. Se recomienda proceder con el escenario 4 para confirmar la estabilidad emocional bajo estrés profesional. Levanté la vista hacia mi esposa. ¿Sujeto?
No marido, no pareja, ni siquiera mi nombre. ¿Sujeto? ¿Puedo explicarlo? Empezó ella. Seguí leyendo. Notas de evaluación de la prueba 4. La puntuación de ambición y crecimiento personal del sujeto refleja preocupación por la aceptación de los reveses profesionales. Puntos deducidos por falta de impulso suficiente para superar obstáculos. Se recomienda monitorizar para detectar patrones de complacencia. Cerré el portátil con cuidado, miré a las amigas de mi esposa. Me disteis un 7/10 en ambición porque no me quedé amargado el tiempo suficiente después de que me pasaran por alto para un ascenso. Queríais que estuviera más enfadado, que luchara más, que mostrara más fuego. Luego miré a mi esposa. ¿Y tú estuviste de acuerdo con ellas? Documentaste que podría ser demasiado conformista con el fracaso mientras yo te confiaba una de las experiencias más humillantes de mi vida profesional. La amiga que había estado callada hasta ahora habló. Intentábamos ayudar. No, la interrumpí. Intentabais controlar. Hay una diferencia. Intentabais dirigir su vida por comité porque ninguna de vosotras confía en su juicio. O quizás porque no confiáis en el juicio de nadie. Sea como sea, tomasteis mi matrimonio y lo convertisteis en vuestro experimento de psicología personal. Me levanté. Creo que es hora de que todas os vayáis. Solo queremos hablar de esto, empezó Jennifer. No sois bienvenidas en esta casa nunca más, dije con calma. No sois bienvenidas en mi matrimonio nunca más. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. Si quieres mantener estas amistades, le dije a mi esposa, lo harás en un lugar donde yo no esté. Porque he terminado de ser evaluado por gente que ni siquiera ha intentado conocerme. Recogieron sus cosas en un silencio incómodo. Salieron una por una. Mi esposa se quedó congelada en el salón, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando la última amiga se fue, cerré la puerta. No le dije nada a mi esposa. Simplemente caminé hasta el despacho de casa y cerré esa puerta también. Pasé la noche entera en ese despacho. No dormí. Simplemente me senté en la silla, mirando la pared, repasando 18 meses de matrimonio a través de esta nueva lente. Cada momento era sospechoso ahora. Cada conversación, cada experiencia compartida, ¿había sido algo de eso real? ¿O me había estado evaluando todo el tiempo? El día de nuestra boda, ¿había sido sincera en sus votos, o estaban condicionados a mi continuo buen comportamiento, a mantener mi media de 8,4? La compra de nuestra casa. Recuerdo que estaba emocionada con el barrio, el jardín, la cocina. ¿Era genuino o estaba probando mi toma de decisiones financieras? Las conversaciones sobre formar una familia. Habíamos estado hablando de intentar tener hijos. El momento parecía adecuado, decíamos. Ambos estables en nuestras carreras, financieramente seguros, listos para el siguiente capítulo. Pero la autorización final en ese documento estaba fechada 3 semanas antes de que esas conversaciones se intensificaran. ¿Había necesitado la aprobación del comité antes de aceptar tener hijos conmigo? La idea me revolvió el estómago. Alrededor de las 6 de la mañana, oí movimiento en la casa. Agua corriendo, café preparándose. Mi esposa tampoco había dormido. Salí del despacho para encontrarla en la cocina, con aspecto de haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Ojos rojos, cara hinchada, manos temblorosas mientras servía café. He estado pensando en la 6ª prueba, dije. Se giró de golpe, el alivio inundando sus rasgos. Estaba hablando. Eso significaba que todavía había una oportunidad, pensó ella. Pude verlo en su cara. He decidido en qué debería consistir, continué, sirviéndome mi propio café. En si eres capaz de tomar una decisión sobre nuestro matrimonio sin consultar a nadie más. Lo que sea, dijo inmediatamente. Dime lo que necesitas. Lo haré. Voy a hacerte una pregunta. Tienes que responder ahora mismo. En este momento. Sin tiempo para pensar. Sin tiempo para escribir a tus amigas. Sin tiempo para analizar. Solo responder. Y lo que digas determinará lo que suceda a continuación. Asintió con tanta fuerza que pensé que se le rompería el cuello. Vale, pregúntame. En los últimos 18 meses,
Cuando te sentiste más conectada a mí. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué? No entiendo qué tiene que ver eso con. Es una pregunta sencilla, dije con calma. 18 meses evaluándome, documentando mis respuestas, puntuando mi comportamiento. Seguramente recuerdas un momento en el que te sentiste verdaderamente conectada. Cuando te olvidaste de las pruebas y las puntuaciones y simplemente me amaste. La vi luchar. Su mente iba a toda velocidad. Podía verlo, intentando pensar en la respuesta correcta, la que arreglaría esto. Pero ese era el problema. Seguía intentando encontrar la respuesta correcta en lugar de simplemente responder. El silencio se alargó. 10 segundos, 20, 30. No se te ocurre ninguno, ¿verdad?, dije suavemente. No acusador, solo triste. Eso no es justo, estalló. ¿Te quiero? Las pruebas eran solo para asegurarme. ¿Asegurarte de qué? ¿De qué era lo suficientemente bueno? ¿De qué cumplía tus estándares? ¿De qué pasaba la inspección del comité? Dejé mi taza de café. ¿Quieres saber lo que yo recuerdo de los últimos 18 meses? Los enumeré uno por uno. Cuando su coche se averió en la autopista y me llamó, presa del pánico. Yo estaba en medio de una reunión. No importó. Le dije a mi jefe que había una emergencia y conduje 40 minutos para ir a buscarla. Cuando tuvo una intoxicación alimentaria a las 2 de la mañana. Me quedé despierto toda la noche con ella, le sujeté el pelo, limpié, nunca me quejé, nunca la hice sentir asquerosa o una carga. Cuando su presentación en el trabajo salió mal y llegó a casa devastada. La escuché durante 3 horas, dejé que se desahogara, la ayudé a trazar una estrategia para recuperarse. Cuando su abuela murió y no pudo hablar durante 2 días. Simplemente la abracé, me encargué de la logística, llamé a su jefe, organicé su permiso, la dejé llorar su duelo. ¿Fueron algunas de esas pruebas?, pregunté. ¿O fue simplemente tu vida sucediendo mientras estabas ocupada puntuándome? Se derrumbó por completo. Se dio cuenta de que ya no podía separar lo real de lo falso. Las pruebas lo habían envenenado todo. El timbre sonó alrededor del mediodía. No esperaba a nadie. Mi esposa abrió mientras yo estaba en la ducha. Cuando salí, había una mujer que reconocí vagamente sentada en nuestro salón. Una amiga de la infancia de mi esposa, alguien que había crecido con ella pero que se había mudado por trabajo. Alguien que no formaba parte del comité de evaluación. Me he enterado de lo que ha pasado, me dijo directamente. No estoy aquí para defenderlas. Estoy aquí porque anoche me llamó sollozando y lo que me contó me revolvió el estómago. Me senté, escuché. Me explicó cosas que yo no sabía. El padre de mi esposa se había ido cuando ella tenía 8 años. Sin aviso, sin explicación, simplemente un día se fue. Su madre se había quedado descolocada, devastada, había confiado completamente y había sido destruida. Luego, su madre se volvió a casar demasiado rápido con un hombre que parecía encantador al principio pero que se volvió controlador, aislándola, haciéndole cuestionar su propio juicio constantemente. La hermana mayor de mi esposa se había casado joven, a los 22, y se divorció a los 23 cuando descubrió que su marido tenía una tarjeta de crédito secreta con $40.000 de deuda y un problema con el juego que había ocultado por completo. No digo que lo que hizo estuviera bien, dijo la amiga de la infancia con cuidado. No lo estaba. Fue incorrecto, cruel y destructivo. Pero está aterrorizada. Esas amigas la convencieron de que confiar en su instinto es lo que hace que las mujeres sufran. Que la única manera de estar segura es probarlo todo, documentarlo todo, nunca confiar plenamente hasta que alguien se demuestre a sí mismo más allá de toda duda. Así que la solución fue tratarme como una amenaza, pregunté. ¿Como un sujeto en un laboratorio? Asintió con tristeza. La convencieron de que todo hombre es una amenaza potencial hasta que se demuestre lo contrario. E incluso entonces, nunca puedes estar realmente segura. Así que sigues probando, sigues vigilando, sigues buscando grietas. El contexto no excusaba nada, pero complicó mi ira de una manera que no había esperado. Esa tarde, mi esposa vino a mí con el documento de evaluación impreso, sus 30 páginas. Lo había hecho pedazos, triturando cada página individualmente.
Tienes razón, dijo entre lágrimas. En todo. Dejé que te convirtieran en un sujeto. Dejé que me hicieran dudar de lo que yo sabía. Traté nuestro matrimonio como un experimento científico porque tenía demasiado miedo de simplemente confiar en que había tomado la decisión correcta. Se arrodilló, literalmente, delante de donde yo estaba sentado. Pero te lo digo ahora, sin preguntar a nadie, sin permiso, sin aprobación, no quiero una sexta prueba. No quiero que me evalúes. Quiero que me elijas de todos modos, a pesar de todo. Por favor. Así no es como funciona esto, dije en voz baja. Me miró, devastada. ¿Quieres que te elija de todos modos? Continué. Pero tú nunca me elegiste de todos modos. Me elegiste después de 18 meses de pruebas. Me elegiste después de documentación, puntuaciones y la aprobación de un comité. Me elegiste después de 5 ensayos y una media ponderada de 8,4 sobre 10. Me levanté. Ella permaneció arrodillada. Necesito tiempo, espacio, para averiguar si puedo estar casado con alguien que trata el amor como si necesitara ganarse, que piensa que la confianza requiere un periodo de prueba. ¿Cuánto tiempo?, susurró. Voy a alojarme en un hotel durante una semana. 7 días. En ese tiempo, no quiero saber nada de ti. Ni mensajes, ni llamadas, ni recados a través de amigos comunes, ni correos electrónicos, nada. Empezó a protestar. Esto no es un castigo, dije. Es espacio para los dos. Tú necesitas averiguar si puedes confiar en tu propio juicio sin un comité. Yo necesito averiguar si puedo volver a confiar en ti después de descubrir que nunca se confió realmente en mí en primer lugar. ¿Y luego qué? Al final de los 7 días, tendremos una conversación. Yo responderé a una pregunta, ¿quiero permanecer en este matrimonio? Tú responderás a una pregunta, ¿puedes estar en este matrimonio sin ellas? Sin su aprobación, sin su opinión, sin su validación. Cogí mis llaves. Y sea lo que sea que respondamos, tiene que ser completamente honesto. Sin diplomacia, sin suavizar, solo la verdad. Me fui, me registré en un hotel al otro lado de la ciudad, puse mi teléfono en silencio. Los mensajes comenzaron inmediatamente. Día 1, 3:47, te quiero. Lo vi, no respondí. Día 1, 6:23, ya te echo de menos. No respondí. Día 1, 9:15, no puedo dormir sabiendo que estás leyendo esto y no respondes. Puse el teléfono boca abajo. El segundo día comenzó con más mensajes. Había bloqueado a sus 4 amigas. Me mostró capturas de pantalla. Pruebas de que había borrado el chat de grupo. Las había cortado por lo sano. Día 2, 8:03, la amiga 1 no para de llamar. ¿No contestó? Día 2, 8:47, dicen que estoy exagerando. Que me manipulaste para que las dejara. Día 2, 9:15, les he dicho que se equivocan, que te estoy eligiendo a ti. Leí cada mensaje. No respondí a ninguno. El tercer día, rompió la regla. Día 3, 6:23, por favor, solo dime que estás bien. Necesito saber que estás a salvo. Día 3, 7:15, no te pediré que hablemos de nosotros. Solo una palabra. Solo dime que estás vivo. Día 3, 8:01, por favor. Miré mi teléfono durante 5 minutos, luego escribí una respuesta. Día 3, 8:06, eso no es lo que acordamos. Su respuesta fue inmediata. Gracias a Dios. Lo siento. No volveré a escribir. Lo prometo. Me arrepentí de haber respondido, pero al menos se detuvo. Los días 4 y 5 pasaron en silencio. Fui a trabajar, funcioné con normalidad. Nadie notó que algo iba mal. Era bueno compartimentando. Día 4, por la tarde, me reuní con mi compañero de cuarto de la universidad para tomar una cerveza. Le conté una versión vaga de lo que había pasado. Escuchó. Pidió otra ronda. ¿Todavía la quieres?, preguntó finalmente. Sí, dije sin dudarlo. ¿Confías en ella?
Hice una pausa lo suficientemente larga como para que tuviera su respuesta. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, dijo. Que es averiguar si el amor sin confianza es suficiente para ti. Porque para la mayoría de la gente, no lo es. Día 5, pasé por delante de una joyería, me detuve, miré las alianzas en el escaparate, recordé cuando elegimos sus anillos. Había sido tan decidida ese día, probándose diferentes alianzas, sabiendo inmediatamente cuál era la correcta. Esta, había dicho con certeza. Ya estaba planeando las pruebas entonces, o la duda vino después, plantada por amigas que querían hacer el bien, pero dañaron todo lo que tocaron. Día 6, empecé a escribir cosas, intentando llegar a una respuesta con la lógica. Lo que sabía, me puso a prueba, lo documentó todo, tenía una estrategia de salida, involucró a otras 4 personas, usó a sus propios familiares, mintió sobre emergencias, orquestó conflictos falsos, necesitó autorización para seguir casada. Lo que no sabía, ¿me amó alguna vez sin condiciones? ¿Era capaz de cambiar? ¿Se podría reconstruir la confianza? ¿Quería siquiera intentarlo? Me quedé mirando esa última pregunta durante horas. Día 7, domingo, una semana exacta. Dejé el hotel, conduje a casa, no le avisé de que llegaba. Estaba esperando en el salón. La casa estaba impecable. Había estado limpiando obsesivamente, por lo que parecía. Flores frescas en cada superficie. Nuestra foto de boda, que normalmente estaba en una estantería, ahora se exhibía prominentemente en la repisa de la chimenea. Nos sentamos uno frente al otro. Ninguno habló durante un minuto entero. Empieza tú, dije finalmente. Tomó una respiración temblorosa. ¿Puedo estar en este matrimonio sin ellas? Sí. Las bloqueé a las 4 el martes. No he hablado con nadie de ese grupo. Borré el chat de grupo. Las corté por lo sano. Hizo una pausa. Pero eso no es realmente lo que preguntabas. Preguntabas si puedo confiar en mi propio juicio. Si puedo ser una esposa sin un comité, si puedo tomar decisiones sobre nosotros sin necesitar validación externa. Otra pausa. Más larga esta vez. Y no lo sé, dijo con sinceridad. Quiero decir que sí, pero he estado dudando de mí misma durante tanto tiempo que no estoy segura de saber cómo parar. He tenido tanto miedo de cometer los mismos errores que mi madre, mi hermana, que dejé que el miedo me hiciera hacer algo peor. Te convertí en un experimento en lugar de tratarte como mi marido. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Pero quiero aprender, si me dejas. Quiero aprender a confiar en mí misma. A confiar en ti sin necesitar pruebas. A estar casada sin una red de seguridad. Me quedé con eso por un momento. Fue la primera respuesta completamente honesta que me había dado en toda esta pesadilla. Gracias por ser honesta, dije. Esperó. Pude verla conteniendo la respiración. ¿Quiero permanecer en este matrimonio?, repetí la pregunta en voz alta. Pasé 7 días intentando llegar a una respuesta con la lógica. Hice listas, pros y contras, proyecciones futuras. Empecé a tratar nuestro matrimonio como un problema a resolver con datos y análisis. Me levanté, caminé hacia la ventana. Y entonces me di cuenta de que estaba haciendo exactamente aquello por lo que estaba enfadado contigo, intentar reducir el amor a un cálculo. Me volví para mirarla. La verdad es que todavía te quiero. Ese es el problema. Si no lo hiciera, esto sería fácil. Me iría, presentaría los papeles, seguiría adelante. Pero lo hago. Te quiero, incluso después de todo. Vi una chispa de esperanza en sus ojos. Pero el amor ya no es suficiente, continué, y vi esa esperanza atenuarse. Necesito más que amor. Necesito saber que lucharás por nosotros, no para retenerme. Luchar por el matrimonio en sí. Luchar por lo que se supone que debemos ser. Me volví a sentar. Necesito saber que la próxima vez que alguien me cuestione a mí, mi carácter, mis elecciones, mi valía, lo cortarás de raíz inmediatamente, sin dudar, sin consultar a nadie. Necesito saber que me defenderás de la misma manera que yo siempre te he defendido a ti. Lo haré, dijo inmediatamente. Te juro que lo haré. Entonces demuéstralo, dije.
Ahora mismo. Saqué mi teléfono. Llama a una de ellas, a cualquiera. Diles que las has desbloqueado solo para esta llamada y diles que has decidido quedarte conmigo y que no te importa lo que piensen al respecto. Sin explicaciones, sin justificaciones, solo tu decisión. Su mano tembló al coger mi teléfono. Lo miró fijamente durante un largo momento. Luego abrió sus contactos, desbloqueó a Jennifer, pulsó llamar, lo puso en altavoz. Jennifer contestó al primer tono. Oh, gracias a Dios. Estaba tan preocupada. Mi esposa la interrumpió. Te llamo para decirte que me quedo con mi marido. Esa es mi decisión, solo mía. Y no quiero tu opinión, tu análisis ni tu aprobación. He terminado con todo eso. Espera, no puedes simplemente, balbuceó Jennifer. ¿No quieres que hablemos de esto? Podemos ayudarte a procesarlo. No, dijo mi esposa con firmeza. No podéis ayudarme. Ya hicisteis suficiente. Mi marido es mi elección. Siempre ha sido mi elección. Simplemente lo olvidé por un tiempo porque dejé que me hicierais dudar de lo que yo sabía. Pero voy a colgar ahora. Por favor, no me contactes de nuevo. Terminó la llamada, bloqueó inmediatamente el número de nuevo, me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Fue eso lo suficientemente real, susurró. Esa es la primera vez que me has elegido sin permiso, dije en voz baja. Es la primera vez que realmente creo que quieres esto. Hablamos durante horas después de eso. Establecimos límites. Reales. Su grupo de amigas estaba permanentemente fuera. Sin contacto, sin cafés para explicar o suavizar las cosas. Terminado. Acordamos ir a terapia de pareja, terapia real con un terapeuta licenciado, no una amiga fingiendo ayudar. Alguien que pudiera ayudarnos a reconstruir lo que se había roto. Acordamos que no había un plazo para volver a la normalidad, porque la normalidad estaba rota. La normalidad era el problema. Necesitábamos construir algo nuevo. Necesito que entiendas algo, dije mientras el sol se ponía. Estoy eligiendo quedarme ahora mismo, en este momento. Pero no prometo quedarme para siempre si esto vuelve a suceder. Asintió, secándose los ojos. No habrá una séptima prueba, continué. Porque si necesitas ponerme a prueba de nuevo, significa que no has aprendido nada. Y no pasaré el resto de mi vida siendo evaluado como una rata de laboratorio. No viviré bajo vigilancia constante, esperando la próxima crisis fabricada para ver si reacciono correctamente. Entiendo, dijo. Y no te culparía si te fueras. No me voy, dije. No ahora mismo. Pero necesito que entiendas que quedarme es una elección que estoy haciendo cada día. No es algo dado, no es una obligación. Una elección. Ella asintió. Haré que sea una elección que valga la pena. Ya veremos, dije. El primer mes fue difícil, más de lo que esperaba. Cada conversación se sentía cargada. Cada decisión parecía que podría ser otra prueba. Aunque sabía intelectualmente que las pruebas habían terminado, la paranoia se había arraigado profundamente. Una noche, unas 3 semanas después, llegó a casa y mencionó casualmente que su compañero de trabajo nos había invitado a una cena. ¿Quieres ir?, preguntó. Mi respuesta interna inmediata fue de sospecha. ¿Era esto una prueba? Estaba comprobando si sería lo suficientemente social o demasiado controlador con su tiempo. Debo haber estado en silencio demasiado tiempo, porque lo entendió de inmediato. No es una prueba, dijo en voz baja. Es solo una cena. Pero si no quieres ir, no iremos. Si necesitas más tiempo antes de hacer cosas sociales, lo entiendo. No sé lo que quiero, admití. No sé si estoy siendo paranoico o si tengo motivos para sospechar. Ya no confío en mi propio juicio. Se sentó a mi lado. No me tocó. Solo se sentó cerca. Yo te hice eso. Te hice dudar de todo. Lo siento mucho. No fuimos a la cena, pero hablamos de ello en terapia. La semana siguiente, nuestro terapeuta nos ayudó a establecer un marco, una forma de consultarnos sobre las decisiones sin que se sintiera como una evaluación.
Y en ese momento, en la oscuridad de nuestro dormitorio, en la casa que habíamos comprado juntos, en el matrimonio que estábamos reconstruyendo ladrillo a ladrillo, le creí. Porque me había elegido sin permiso, sin aprobación, sin redes de seguridad. Y yo la había elegido a ella de vuelta. Esa fue la sexta prueba, y ambos la aprobamos. Queridos oyentes, por favor, compartid vuestras opiniones en los comentarios y no olvidéis dar al me gusta, compartir y suscribiros al canal.